RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien es en su momento ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Qué gusto saludarlo, doctor Álvarez, muy amable. El gusto es mío, don Hernán, ¿cómo está usted? El presidente Castillo anunció que va a presentar un proyecto de ley al Congreso para que pueda incluirse, ¿no?, una cédula durante las elecciones regionales y municipales que van a tener lugar en octubre, ¿no?, donde se consulte a la población sobre si está de acuerdo con una nueva constitución, ¿no? En primer lugar, antes de que nos resuma si esto vulnera o no vulnera las atribuciones del Congreso, ¿esto debió pasar por el Consejo de Ministros? ¿El Consejo de Ministros debió aprobar o tiene que aprobar necesariamente este proyecto? Sí, el Consejo de Ministros en el esquema constitucional peruano tiene que aprobar todos los actos del presidente. El presidente de la República en el Perú, a diferencia de Estados Unidos, no tiene autonomía propia. Todos sus actos están sujetos a un control intraórgano, que es el Consejo de Ministros. Eso para comenzar. Y luego, además de que no ha sido aprobado en Consejo, tiene un grave inconveniente, de que la figura de la consulta popular para ver si vamos o no vamos a una asamblea constituyente no existe en la Constitución. Es como que si un personaje de extrema derecha propusiera hacer una consulta popular para ver si vamos a una monarquía. Esto no procede. Constitucionalmente no se pueden hacer consultas populares, promover consultas que no estén contempladas en la propia Constitución de la República. Para entenderlo, ¿qué es lo que faculta en estos casos la Constitución y cuál es la atribución del Parlamento en todo caso? Cualquier grupo social, cualquier persona, más aún el presidente de la República, que tiene iniciativa en materia de reforma constitucional, puede presentar al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional total o parcial. El Congreso, que es el representante de todo el pueblo, de todas las perspectivas ideológicas y políticas del país, aprueba o no aprueba ese proyecto de reforma. Si no lo aprueba, queda allí. No hay forma, no hay manera de presionar, obligar al Congreso a que apruebe algo que no ha recibido los votos suficientes. Ello implica que esta es una facultad exclusiva del Congreso de la República. Ya lo ha determinado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia a lo largo de varios plenos, o sea, con formaciones diferentes, ha dicho lo mismo. La Constitución otorga al Congreso la exclusividad de la aprobación o no de cualquier reforma constitucional, sea por iniciativa ciudadana, sea por iniciativa del presidente de la República, siempre la tiene que aprobar o desaprobar el Congreso. Ahora, sea la iniciativa ciudadana, sea la iniciativa del presidente de la República, pasa por una reforma. Y esta reforma exige 87 votos, de acuerdo a la Constitución. Puede ser la mitad más uno de los congresistas, pero con referéndum. Ya. O sea, eso es lo que establece en este momento la Carta Política. Exacto. No hay, por eso es que no puede proceder la consulta por si vamos o no vamos a una asamblea constituyente. Primero tendría que hacerse un proyecto de reforma para que se posibilite el hecho de poder hacer consultas sobre materias que no están en la Constitución. Ahora, desde su punto de vista, usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional, usted es un jurista connotado, ¿no? ¿El presidente no ha sido advertido de esta situación, entendiendo que en el gabinete hay 3 abogados, incluso uno de ellos ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿No ha sido advertido? Sí, por supuesto que ha sido advertido y el entorno del presidente sabe perfectamente lo que hace. Lo que pasa es que esta es una medida política de respaldo al objetivo programático del partido que lo llevó al poder. Son gestos políticos que no tienen que ver necesariamente con objetivos reales.
O sea, siendo una figura política, doctor Ernesto Álvarez, ya deteniéndonos justamente en el análisis político, o sea, lo que se busca es una confrontación nuevamente con el Parlamento. Exactamente, porque en nuestro país ya se ha comprobado de que no se puede hacer política sin crear enemigos verdaderos o falsos. Es el enemigo el que define al político. Y en este caso, Castillo, que lamentablemente no tiene una gestión ni siquiera regular en la presidencia hasta el momento, que no ha podido reunir a varios partidos de su entorno en un gabinete ministerial serio, con gente eficiente, necesita distraer a la opinión pública con estas propuestas que ni siquiera están escritas todavía. O sea, esto es producto de la sugerencia de quien escribió el discurso. Ni siquiera ha sido conversado en Consejo de Ministros. Ahora, el otro tema, doctor Álvarez, la Asamblea Constituyente no está considerada en la Constitución, ¿no? ¿Esto es así o me equivoco? Exacto. La Constitución prevé la posibilidad de cambiar la Constitución en todo o en parte, con los mecanismos de reforma, pero no contempla la Asamblea Constituyente, que es un reinicio de toda la República, de todo el régimen peruano, porque esto está en realidad circunscrito a procesos de evolución democrática. Por ejemplo, cuando hay una dictadura, procede la Asamblea Constituyente porque es la manera de salir de esa dictadura. Pasó con la época de Velasco, pasó con el régimen autoritario de Alberto Fujimori, pero no tiene sentido hoy en día, donde se está viviendo democracia y donde incluso el presidente Castillo, siendo líder de una minoría política, está en el poder porque ganó la segunda vuelta, por tanto funciona la democracia. Él tiene la oportunidad ahora de gobernar, pero de acuerdo a los principios democráticos y a las reglas constitucionales. Ahora, hagamos un ejercicio del análisis político que usted mencionaba hace unos instantes, doctor Álvarez, ¿no? En esta confrontación que hay entre ejecutivo, legislativo, ¿qué es lo que se estaría buscando en el fondo, más allá de la confrontación, ¿no? Poner a consideración este proyecto que puede ser, desde todo punto de vista, anticonstitucional, pero a la par, tratar de arrinconar al Congreso y solicitarle nuevamente la confianza y poner nuevamente en el tapete si es que se disuelve o no se disuelve el Congreso. ¿Este sería el horizonte? Su pregunta toca el punto clave. ¿Qué es lo que persigue al final? ¿Qué es lo que quiere el presidente de la República y su partido? Básicamente lo que quiere no es gobernar. Como todos hemos podido darnos cuenta en estos 8 meses, 9 meses, no tiene programa de gobierno, no tiene proyectos, no impulsa medidas gubernamentales. El afán del actual entorno de Palacio de Gobierno es capturar el poder, es cambiar de sistema político. Por eso es de que insisten en la Asamblea Constituyente, porque es la única manera de quebrar el régimen político democrático y pasar hacia un régimen asambleísta como el que propone la Convención Constitucional de Chile, que otorga básicamente el poder al Partido Comunista, al Frente Popular. Estamos dialogando con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional. ¿Es posible modificar, doctor Álvarez, como plantea el presidente, e incluir una cédula durante las elecciones de octubre, estando ya convocadas estas elecciones? No, no es posible porque una vez efectuada la convocatoria, la regla constitucional es de que no se puede permitir ninguna modificación, tanto en las elecciones convocadas como sumar otros elementos que no han sido materia de la misma convocatoria. Además, no cabe, como hemos dicho, la consulta popular en torno a elementos del régimen constitucional que no están contemplados. No se puede establecer una monarquía, no se podría proponer que nos unamos a Brasil, no se podría proponer cosas que no están en la Constitución. Ahora, por supuesto, puede haber iniciativas de un cambio profundo, pero esto tiene que ser llevado a través de un proyecto al Congreso para reformar la Constitución. Y allí entonces, recién, se puede aprobar ese cambio.
Ahora, en las circunstancias que estamos viviendo en el país, doctor Ernesto Álvarez, ya las encuestas empiezan a reflejar un poco el temperamento de la opinión pública. Se habla de un adelanto de elecciones dentro de la propia opinión pública, ¿no? ¿Qué se requiere desde el Congreso para un adelanto de elecciones? Ese es otro elemento que no está contemplado en la Constitución. La vacancia presidencial ocasiona no solamente la salida del presidente, también puede ocasionar la salida del vicepresidente, y el presidente del Congreso tiene que convocar a elecciones presidenciales. La disolución parlamentaria, es la crisis en el Congreso, se soluciona con las elecciones parlamentarias. No está contemplada la salida de ambos poderes del Estado. El único antecedente que nos permite visualizar la solución para ese caso es lo aprobado en el quiebre del régimen fujimorista. Se aprueba una disposición transitoria en la Constitución vía reforma constitucional que posibilite la elección general anticipada. Esto es algo en realidad extraordinario, que habla de la crisis absoluta de un régimen, pero esto tiene resultado, va a solucionar el problema si es que las reglas electorales, la reforma política y la situación peruana va a ocasionar de que elijamos a mejores personas, porque tenemos mejores reglas y tenemos mejores opciones. ¿Las tenemos en realidad o es que sería un poco más de lo mismo? ¿Y el presidente tendría la facultad de solicitar un adelanto de elecciones? No, el presidente puede presentar un proyecto de reforma constitucional con una disposición transitoria en la Constitución, tal cual posibilitó la elección anticipada para elegir tanto ejecutivo como legislativo a la caída del régimen de Fujimori. O sea, siempre pasa por el Congreso. Necesariamente. Ahora, tiene una explicación. ¿Por qué por el Congreso? Porque el Congreso, con todos sus defectos propios de las reformas políticas fallidas, tiene la representación de todos los sectores, de todas las formas de pensamiento que hay en el Perú. Por eso es que el Congreso tiene esa preeminencia para actuar como poder constituyente constituido. En la teoría constitucional tiene una jerarquía mayor que la del Ejecutivo, que es simplemente poder constituido, más que el Poder Judicial, que también es simplemente poder constituido. Muy bien, doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, reconocido jurista, docente universitario. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido. Muy amable, muy gentil. Buen día, doctor. Gracias. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.